pues Sigmund Freud ya era un hombre anciano y en realidad estaba en una lucha contra el tiempo, una lucha contra la propia muerte. Él ya tenía un cáncer de lengua, laringe, eh, gravísimo, que le habían operado. Esa cirugía sí le dio casi 13 años más de vida, le sirvió, pero él sabía que no tenía mucho tiempo. Entonces se dedicó a escribir febrilmente, buscando dejar un legado. Ya habían pasado las grandes peloteras con los primeros disidentes del psicoanálisis. Entonces no había tampoco con quién pelear. Pero la hija de Freud, pues por obvias razones, ¿no? Ella es la mejor escenificación de cómo se vive de manera total un complejo de Edipo, es un complejo de Electra. Ana Freud era más freudiana que el mismo Sigmund, era la hija, defendió su legado a viento, contra viento y marea, y pues era la encargada de editar los textos de Freud y de darlos a conocer, sobre todo en los países de habla anglosajona, porque Freud, aunque sabía inglés, sabía también francés y español, nunca dejó de escribir en alemán. Hay, hay gente que se encariña con su lengua materna y en verdad nunca deja de hacerlo. Entonces Freud escribía en alemán y publicaba para países de habla alemana. Austria, parte de Hungría, Suiza, Alemania. Y Anna Freud era la encargada de impulsar a Sigmund, al papá, en Inglaterra, donde ella vivía, y en Estados Unidos. Imagínense a alguien muy, muy ortodoxo, fanático de la obra de su padre, como lo era Anna Freud. ¿Cómo se sentiría frente a una advenediza, una recién llegada, que además a veces hacía un uso exótico de las teorías de Sigmund Freud? Por eso se molestó tanto Ana. Para rematar, ambas vivían en Londres, ambas competían en Londres por ser la principal psicoanalista, y en realidad pues ambas tenían la peculiaridad de carácter que hizo que esa enemistad se recrudeciera tanto. Ana Freud era dogmática, ortodoxa, muy peleona y muy segura de sí misma. Y Melanie Klein era pues particularmente rencorosa y muy dada también a hacer facción. Entonces, si me ataca esta, entonces yo llamo a los míos. Para más piedra, esto es un chisme que pues, es bueno que lo conozcan para que entiendan todo. Parece que la hija de Melanie Klein, que Melita Klein, era amante de Anna Freud. Y eso también le muestra a uno el porqué de la ferocidad de los ataques de la propia hija a la pobre Melanie, que nunca cesaron, es decir, la atacaba desde lo teórico, pero también desde lo personal, y cuentan que cuando Melanie Klein murió, Melita Klein fue allá y literalmente bailó sobre la tumba, que es un dicho muy, muy inglés, ¿no? Yo voy a bailar sobre la tumba de fulano de tal. Cuando uno detesta mucho a alguien, pues Melita Klein lo hizo. Pobre Melanie, si ustedes se fijan, es una historia de duelos, de pérdidas. A ella se le murieron en realidad tempranamente los papás, se le murió muy tempranamente el esposo, se volvió a casar, volvió a enviudar, o sea, viuda 2 veces, eso es muy doloroso, perdió a su hijo mayor, al que tanto amó. Entonces,
todo eso efectivamente fue cristalizando en una forma de ser de ella, pues muy depresiva, para usar un término kleiniano. Era alguien sensible, era alguien bueno. En esas famosas vacaciones en Italia se hizo coger cariño de los italianos. No fueron sus únicas vacaciones, ahí está una falla de las fuentes que consultó Miguel Ángel, ¿no? Era una mujer muy sensible y que sabía disfrutar la vida. En Francia, en otras vacaciones, se ganó un concurso de cata de vinos. Era una mujer elegante y muy rica. Y Melanie Klein, pues, pudo escribir sin las premuras de tener que ver pacientes. Y como les digo, pues, tenía una inmensa fortuna. Entonces, sí, viajaba, escribía y aprendía. Aprendía de los golpes de la vida. Melita sí logró ser médica, Melita sí logró ser psiquiatra, pero como dicen las abuelas, cría cuervos y te sacarán los ojos. Fue junto a Ana Freud la principal opositora y en verdad la trató muy feo y muy mal. Estas son peleas históricas que uno nunca llegó a conocer directamente, pero un profesor mío, el doctor Alejandro Cárdenas, sí me cuenta que una vez en un congreso, como en 1954, pudo ver tan desagradable, me comentaba la actitud tanto de Ana Freud como de Melita, el par de lesbianas, sí, pues eran pareja, muy elegantes, muy cultas, muy inteligentes, pero que le hacían desplantes a Melanie Klein, como que iba a exponer la pobre viejita y la chiflaron, la silbaron. Eso es grotesco, eso es guiso y mañé. Y eso solamente puede partir de un inmenso odio, de verdad. ¿Y cómo es la vida? La mejor forma de defender algo es atacarlo mal. Fueron tan virulentos los ataques que recibió Melanie Klein que curiosamente se le dio mucha publicidad. Le sirvió. Si no hubiera sido tan enconado el odio de Anna Freud y de Melita Klein a Melanie Klein, la obra de Klein hubiera pasado casi de agache, casi desapercibida, porque no tenía muchos lectores. Pero fue tanto el odio que le dieron bombo, finalmente le dieron publicidad. Eso es una máxima en propaganda. Por si alguno de ustedes después desea ser candidato al Senado o a la presidencia, que hablen, así hablen mal de usted, no importa, ahí su nombre está sonando, ¿vale? Hágale, eso es publicidad gratuita, que hablen mal de uno. Entonces, de Melanie Klein hablaron tan mal que finalmente un montón de muy buenos psiquiatras, ya mucho más cercanos a nosotros, empezaron a leerla, que son los que pone aquí Miguel Ángel al final. Vaya la última diapositiva. No. O sea, a la última, pero dentro de la biografía. Ah, la última dentro de la biografía. A esa. Eso. Que ahí están, fíjense. Wilfred Bion, que abordamos con el grupo anterior. Yo espero que ustedes puedan leer las diapositivas del anterior grupo para ir aprendiendo. Paula Hyman también. Betty Joseph, sí. Roger Money, sí. Hannah Segal, aunque esa después se le apartó. Siga, por favor, donde están Strachey. Ah, no, esa sí es la última diapositiva. Sí. Sí, esa sí es la última de toda la presentación. Ahí están. Ahí están, sí. James Strachey, él ya murió, pero fue de los muy buenos discípulos de Melanie Klein. Ernst Racker, él siempre vivió en Alemania. Aldin Rosenfeld está vivo todavía, él trabaja en Estados Unidos. Wilfred Bion, Hannah Segal, Betty Joseph. Ahí inclusive cabría meter a Donald Winnicott.
que se analizó con ella, con Melanie Klein, y posteriormente crearía la escuela intermedia. ¿Se acuerdan de eso en la clase? La escuela intermedia. O sea, como quien dice, ni con los freudianos ni con los kleinianos, sino que vamos como por la tercera vía, como se dice en economía, o como dicen los países del tercer mundo, los no alineados, ni del bloque estadounidense ni del bloque soviético. Entonces vamos los no alineados. ¿Vale? Ahí está. Alguien de gran controversia, de gran polémica, pero igual muy, muy fecunda. Y como les digo, si alguno de ustedes más adelante no, digamos, no estudia psiquiatría, pero le queda gustando uno de estos temas y le hace y lee y publica, sí, también se puede. A veces los psiquiatras persiguen ferozmente a quien no hace parte pues del circuito, y Melanie Klein, siendo profesora, fue tal vez una de las mejores psicoanalistas, y curiosamente, así la odiara la hija, una de las más concienzudas y juiciosas lectoras de Sigmund Freud. Vamos a ver entonces la teoría. Vamos a las diapositivas de la teoría de ella, para que tengan en cuenta bien, bien facilito. Listo. La siguiente. Bueno, la posición esquizoparanoide, para que la entiendan fácil, es la que tiene el bebé jovencito de menos de 2 añitos, que no es capaz de ver objetos totales, sino que ve objetos parciales. Ese bebé pequeñito que, si el pecho está presente y le da de comer, entonces cree que hay un pecho bueno. Y si el pecho está ausente, la mamá no está, o está en la calle, o no puede amamantarlo, o no quiere amamantarlo. Hay niños que desean estar pegados al seno a los 5 años, por ejemplo, y ya muerden, le causan daño a los pezones de la mamá y todo. Lo siento mucho, no se le puede. Entonces el niño empieza a vivir ese pecho como un pecho malo. Se llama posición esquizoparanoide porque justamente se ve el mundo escindido. Esquizos en griego quiere decir quebrado, dividido, cortado, fragmentado. El bebé pequeño no es capaz de darse cuenta que es la misma mamá y que es el mismo pecho, o sea, que son los mismos senos, sino que cree que hay unos senos buenos cuando se hacen presentes y unos senos malos cuando no le dan de comer o no están presentes. ¿Vale? Esa es la posición esquizoparanoide, que igual continúa en la gente. Las personas son inmaduras hasta la ancianidad. No crean que la gente cuando crece madura, pues tiene que ir a psicoterapia. En realidad la gente se mantiene así. Uno ve, detrás de todo fanático, detrás de todo bobo que se hace matar por política, detrás de todo estúpido que agrede a colegas o amigos que piensen distinto, hay básicamente un bebé, un esquizoparanoide, y cree que alguien o algo es completamente bueno. Entonces, yo voy a defender, no sé, la nueva escuela del memportaculismo. Y entonces, si usted no es memportaculista y no tiene el carnet de los memportaculistas y no es socia de la sociedad de memportaculismo, entonces, no, usted no vale nada, usted es un idiota y usted definitivamente no sabe. ¿Sí? Así lo son. Miren nomás ahorita con las elecciones el montón de tarados que
uno en verdad por salud mental lo que hace es eliminarlos. Yo siempre tengo más o menos entre 4.000 y 5.000 amigos en Facebook, pero para temporada electorera en Colombia siempre elimino por lo menos a 1.000 que me aburren con sus idioteces y sus fanatismos. Y luego ya después de que pasan las elecciones los vuelvo a aceptar de amigos. Pero es eso, el montón de esquizoparanoides. Fanáticos, idiotas, a ver. Yo les pregunto, ¿a cuál de ustedes le van a dar pues una embajada? Quiero saber, pues, para que armen tanto quilombo, tanta pelotera. Pero se hacen matar por tipos que ni los conocen. ¿Hago entender? Muy pelotudos. Ahora, como en psiquiatría uno es elegante, entonces no dice que son boludos, sino que están en una posición esquizoparanoide. Suena elegante. Esquizoparanoide. Creen que todo es 100% bueno o 100% malo. Esquizoparanoide. Como les digo, detrás de todo pelotudo, de todo fanático, de todo idiota que se hace matar por una persona, por una idea, o no que se hace matar, que fastidia a sus amigos en redes sociales apoyando a un candidato. Hay básicamente un bebé de 2 añitos, así tengan 20, 30 o 70. ¿Listo? Siguiente. Bueno, antes de meternos al complejo de Edipo temprano, entonces hay otro estadio que, según Melanie Klein, logran los niños. Como les digo, otros autores después han encontrado que no, y yo soy de los que encuentro que definitivamente no, que es el logro de la posición depresiva. Porque muy rara vez la gente madura. No es que uno encuentre mucha gente con salud mental en este mundo. La posición depresiva es esa posición realista del niño de 3 o 4 añitos que se percata de que no hay un pecho malo, que no gratifica y que lo odie, ni un pecho bueno que está siempre gratificando y dándole, sino que es el mismo pecho. Es la misma mamá, que a veces gratifica y a veces frustra. Posición depresiva. Y esa posición depresiva, que en realidad está mal llamada posición depresiva. A mí me gusta mejor llamarla posición realista. Ya uno se da cuenta que nadie es ni tan bueno y nadie es ni tan malo. Lo que les decía al grupo anterior, y se los digo a ustedes. ¿Ustedes sabían que Hitler era ecologista y animalista? Tremendo asesino, genocida. Y busquen fotos de Hitler besando venados o dándole de comer a los animalitos o jugando con ositos o con perros. Se llevaba mucho mejor con los animales que con las personas. Hasta era vegetariano para no matar animales. Las primeras leyes ecologistas las dio justamente la Alemania nazi, el Tercer Reich. Y además pintaba muy bonito. Era un buen acuarelista y hacía, digamos, arquitectura aficionada. Semejante matón. Mucho más matón, José Stalin, Joseph Stalin, de la Unión Soviética. Mató 3 veces más personas que Hitler. Para que vean, Stalin hacía poemas y tiene algunos muy bonitos. Unas poesías hermosas sobre el campo, el folclore, la vida agreste. Son poemas casi pastoriles. Semejante asesino. Y el más matón de todos, que hasta Stalin le quedaba pequeño, Mao Zedong, el famoso Mao en China. Asesino como el que más, un tipo cruel y sangriento. Pues para que vea, era filósofo, escribía libros de ciencia política,
Era muy mesurado, muy organizado. Aunque tenía un inmenso poder, nunca le gustó vivir en medio de ostentación. ¿Qué nos dice la posición depresiva de Klein? Pues que nadie es ni completamente bueno, porque nadie nos va a gratificar siempre, ni completamente malo, porque nadie nos va a frustrar siempre tampoco. La gente tiene sus luces y sus sombras. Usted lee biografías de santos y encuentra siempre grandes luchas contra la soberbia, la gula, la lujuria, grandes combates espirituales. Y lee biografías de psicópatas, de asesinos, de demonios, y alguna cosa linda encuentra. Algún detalle agradable va a aparecer. Y eso es lo bonito, que con la posición depresiva, pues ya uno entiende la vida. Si a mí alguien me dice, tiene que meterse en la sociedad de importaculistas de Colombia, yo le digo, pues no, gracias, no, la verdad no me interesa. Yo tengo la mía propia, la SPF, pero pues no voy a pelear con usted, hábleme de la suya y pues bueno, hasta de pronto me hago miembro ad honorem. Listo. Sí. En mi casa tienen acogida todos. Mi casa es como Suiza. Yo aquí he recibido a mamertos, extremistas, neonazis, anarquistas, millonarios, también gente pobre. A veces recibo monjas que van de paso. ¿Mm? Sí, no hay problema. Todo el mundo cabe. ¿Y por qué? Pues sí, porque finalmente todo el mundo tiene algo de bueno. Por eso Melanie Klein nunca odió a la hija, a pesar de tantos desplantes. Porque ella misma sabía que igual esa mujer que se comportaba como una víbora con ella, había sido una bebé muy chévere y una niña muy bonita, que la quiso mucho. Y en el fondo yo creo que Melanie Klein sabía, y también Melita lo sabía, en el fondo la amaba, porque era la hija. Vaya uno a saber si después de haberle bailado en la tumba hasta lloró. Pero el punto es ese, posición depresiva. Nadie nunca va a estar ahí 100% gratificándonos. Cuidado con la, digamos, idealización exagerada de alguien, ¿no? La gente le falla. En algún momento de la vida, todo el mundo le falla. Hasta su papá, hasta su mamá. Por lo menos le van a fallar muriéndose. ¿Me hago entender? Y en la vida, efectivamente, no hay bandos como creen los estúpidos o los fanáticos o los idiotas, bandos de buenos o malos, sino en realidad, pues, gente. Gente con sus defectos, sus pecados, su pasado y también sus anhelos, sus ideales, sus aspectos bondadosos. ¿Vale? Esa es la posición depresiva de Klein. Cuando ya pasamos de los objetos parciales, de creer que el mundo se divide en buenos y malos, los que están conmigo o están contra mí, a los objetos totales. El mundo en realidad tiene personas que en su seno aguardan o albergan cosas positivas y también cosas negativas. Ahora, una cosa interesante que Melanie Klein se dio cuenta, tan pronto el niño de 3 a 5 años descubre que no hay que agredir a la mamá, que no hay que envidiar al papá, que no hay que acabar con los demás, que no hay que arrasarlos, que no hay que sentir odio, pues porque los demás también han hecho lo que han podido y han tenido también buenas intenciones, entonces se pasa al impulso de reparación. El mismo niño que había querido destrozar
a ese pecho malo que no lo satisfacía, o más adelante a ese papá o a esa mamá que le ponían límites, que no lo dejaban hacer lo que quería, después siente impulsos de reparación, después siente hasta pesar. Fíjense que muchos de ustedes lo habrán sentido, y si recuerdan en su infancia, si se transportan allá en su imaginación, van a captar muchas cosas. Inclusive van a comprender el por qué ahora, que ya ustedes tienen todos entre 20 y 25 años, porque ahora temen que el papá se les vaya a morir o la mamá se les enferme o algo. Lo que tanto deseaban cuando tenían 3 años, ahora es una cosa espantosa, que ojalá pues no suceda tan temprano. Uno está preparado más o menos a los 50 años para que el papá se muera. Imagínense, a los 50 años. Y aún así, he tenido muchos pacientes cincuentones o sesentones que le dicen a uno que ha sido un trago muy doloroso cuando el papá se muere, o a los 60 o 70 cuando la mamá se muere. Un trago muy amargo. Sí, pasa. Y ese intento de reparación es justamente como, ay caramba, no, no, no. Todo el daño que yo le hice, vamos a ver cómo logro arreglarlo. ¿Cómo logro mejorar eso que he dañado? El niño a veces araña el seno. ¿Han visto eso? ¿Han tenido hijos? ¿Vale? O en hermanitos o en sobrinos arañan el seno, lo muerden. Es el deseo de dañar. O también niños más grandes, niños de 20 años. Llegan y hacen trizas a un profesor. Lo presentan pues como si fuera el anticristo. Que hasta el mismo decano dice como, ay, no joda, en verdad, esta gente sí le falta un tornillo. Mire cómo lo atacaron en las notas, ¿no? No, tranquilo, mi profesor X. Usted sabe que es maravilloso y sigue siendo parte del staff, pero qué gente tan tarada, ¿no? Sí, sí. Y hay niños de 50 años que no, van contra toda autoridad, el Estado, las instituciones, ven a un policía. Yo he visto viejos de 50 años hippies ahí. Y como les decía, hay niños también de 70, de 80 años. O sea, hay gente que está anciana y sigue comportándose de forma esquizoparanoide. Ahora, ¿cuál es la invitación? A que a partir de esta rotación, todos ustedes avancen hacia una posición depresiva, una posición más madura, de adultos. No se trata de dañar a alguien que sea distinto a usted. Se trata de ser tolerante y de entender que si es distinto, pues por algo será. Es otra biografía, otra historia de vida, otras lecturas, otros discursos, otros sermones, otros diálogos, otras palabras, otro cerebro, otra mente. Hay gente que piensa muy distinto. Ay, pero es el colmo que no le guste comer pizza porque es tan sabrosa la pizza. Pues no. Hay gente que prefiere comer pita o pollo a la canela o chuleta o fiambre bayún. ¿Me hago entender? Sí. Y no le gusta la pizza. Es que le tiene que encantar el chocolate. Es lo mejor. Hay gente que no le gusta comer chocolatinas, ¿no? Que de postre prefieren más melo o una galletica. Sí. Hay diferencias. Y si usted alguna vez dañó, acuérdese del último madrazo que le dijo a su propia mamá, acuérdese
la pelotera que armó contra su hermano. Acuérdese de esa persona a la cual injurió. ¿Mm? Es muy sano y muy maduro buscar un impulso de reparación. ¿Mm? Repare, construya, alivie. ¿Mm? Si ya el papá o la mamá están muertos, entonces al menos de forma simbólica, con la memoria de ellos, con los objetos internalizados de ellos, haga ese cambio. Impulso de reparación. En psicoterapia se ve. No lo van a ver mucho de pronto en consulta particular o en gente que esté en un proceso psicoterapéutico propiamente dicho, porque suele haber mucha afinidad, pero en una consulta de psiquiatría normal, de psiquiatría de combate, pues, cuando roten, por ejemplo, en el Hospital de Sur, que ya rotan en urgencias, se van a dar cuenta que así como hay personas muy agradecidas, ay, gracias doctora, tan querida, hay otras personas que le echan la madre a la doctora Hernández. ¿Y por qué? Porque no les formula lo que quieren, ni la metadona, ni la benzodiazepina. O cuando estén con el doctor Cerón, la doctora Guzmán también. Es que yo vine a que me haga un certificado de discapacidad. No, pero usted, por depresión, pues no, pues tocaría pensionar a toda Colombia. No, viejo, imposible, no le voy a dar certificado. Ah, y entonces pasa a ser la doctora Arpía, la doctora Malévola, la doctora pues maldita y perseguidora. Fíjense lo inmaduras que son las personas. Ni uno es muy, muy bueno, por eso uno tampoco se llama engaños cuando la gente es toda como, ay, doctor, gracias, usted es un ángel, ay, usted es una belleza, usted tan lindo, usted es el que más sabe, usted es el mejor. Uno ahí sí enseguida les dice como, no, ay, usted me conociera, ángel no. Y no, pues uno hace lo que puede, sí, pero no, eso ni Freud, pues, o sea, y un día a estos le voy a fallar. Yo siempre digo a los pacientes, o sea, no se fíe. Un día de estos me voy de este hospital o un día de estos renuncio o me voy de vacaciones. No crean que hay gente pues tan wow, ni se dejen ustedes endiosar, porque así como los endiosan, luego están deseándoles hasta la muerte, ¿me hago entender? Porque la gente suele ser esquizoparanoide. Ahora, vuelve por favor atrás. Ahí, otro, ahí, ajá. Hay una cosa que le permitió a ella explicar el cómo pasaba el bebé o el infante de la posición esquizoparanoide, de ver objetos parciales, a una posición realista, una posición depresiva, y ver objetos totales, que tienen bondades y maldades y que tienen luces y sombras. Y es esta aparición del complejo de Edipo temprano. No es el complejo de Edipo principal, el que describen Karl Abraham y Sigmund Freud a los 5 años, sino que es como un primordio, como un aviso entre los 2 y los 3 añitos. Y ahí más que rivalizar con el progenitor del mismo sexo, porque no hay cómo rivalizar, lo que teme es que el progenitor del mismo sexo le haga daño al progenitor deseado. Entonces, el niño pequeño, y también he visto que las niñas pequeñas pueden ver la penetración como algo peligroso. Por eso hay que ser tan prudentes y no tener sexo delante de los bebés o de los niños. Lo cual es un lío en países pobres donde hay tanto hacinamiento. Pero en lo posible hay que poner una cortina o un biombo
porque lo que el niño ve no es una penetración coital, bonita, amorosa, sino lo que decía Miguel Ángel, una penetración, una perforación, y el niño o la niña fantasean, no, es que la va a matar, la está acuchillando prácticamente. Lo mismo, como hay una cosa que Klein llamaba la ecuación pecho-pene. Entonces, la estimulación de los senos de la pareja y el niño, el bebé, la bebé pueden interpretar de forma muy inadecuada como no, o sea, me va a quitar el pecho a mí, me va a quitar los senos a mí, es que son míos, o peor aún, me los va a dañar, me los va a desbaratar, o ve a la mamá siendo el excesora del papá, ya la mamá haciendo alguna felación, alguna cosa y no, lo va a castrar, le va a arrancar el pene, lo va a morder. Por eso es que es tan completamente inadecuado esos tópicos a esas edades. Ahora, lo peor es que usted puede tener cuidado, pero igual en el colegio, en el vecindario, siempre otros niños van a estar cuchicheando y echando cuentos. Acuérdense de cuando ustedes eran niños, cómo se imaginaban que era el sexo o cómo les contaron. Y efectivamente, las cosas que fantasearon. Muchos pacientes niños le cuentan a uno el temor a que ya, obviamente, son niños del siglo XXI con clases de educación sexual, pero le preguntan, oye, ¿y no se orina en uno alguien? Me preguntaba una niña en sesión hace 2 años. Los penes orinan y eyaculan por el mismo aparato, o sea, ¿no la van a orinar a uno de pronto ahí por equivocación? Sí. Una pregunta además inteligentísima de una niña chiquitica, tendría 7 años más o menos. Y pues obviamente le presenté un atlas de anatomía, de fisiología. La mamá se reía, pero igual también le explicó ahí en consulta, porque a mí me encanta verlos en familia, a los niños. Y yo le dije, no, es que sucede que preciso el pene cuando está listo para poder embarazar, entonces es imposible que orine, se cierran esas válvulas, como en una compuerta de una represa. ¿Has visto las represas? Ay, sí, listo. Y la niña entendió. Pero es eso. Siempre hay ese tipo de temores, de no ir a hacerle daño cuando se tiene la primera relación sexual en personas vírgenes, o si son niños, no, que no le haga daño pues la mamá al papá. Entonces, ¿no? Que no lo castre, no. Qué miedo, es que en una película vi que pasaba eso, qué susto. No se come el pene, qué susto. No, no, tranquila, y yo creo que es muy inadecuado que veas ese tipo de material. Y efectivamente, uno habla con los papás y luego se dan cuenta es que el hermano mayor de 20 años está viendo pornografía y deja el computador con la ventana abierta. Y la niña se asoma a ver eso a los 6, 5 años y pues queda aterrorizada. ¿Vale? Pero es por eso. Ecuación pecho-pene. Y lo mismo en el buen sentido también. Ya en la sexualidad adulta, efectivamente. Se recuerda, se gratifica, se vuelve por un momento a ese amamantar, a ese momento sabroso de la lactancia, ¿sí? Con los senos de la mujer, con el pene del hombre. Obviamente este concepto del complejo de Edipo temprano nunca le gustó ni al propio Freud, que decía, pero esta vieja sí que se la fuma verde, no friegue. Complejo de Edipo temprano. Es más, ella decía, Melanie Klein, que el complejo de Edipo nunca se resolvía, que era interminable, que todos estamos hasta la tumba constantemente
reactualizando y reelaborando el conflicto de Edipo, el complejo de Edipo. Bueno, bien. Y si no le gustó al papá, pues mucho menos a la hija. A Ana Freud, ni poquito. Este fue el inicio de las grandes peloteras entre ellas. Sigue, por favor. Identificación proyectiva, un mecanismo de defensa que ustedes vieron en clase con el doctor Stefan. ¿Lo entendieron? ¿O se los explico? Sí, sí, porque es un mecanismo de defensa complicado de entender, complejo. Entonces, hay que entender, tal cual como cuando estábamos en segundo semestre, acuérdense, el paciente y el médico. El paciente envía al médico la transferencia, ¿se acuerdan? Hace transferencia. Y el médico responde con contratransferencia, ¿se acuerdan de ese dibujito? Listo. Entonces, a veces el paciente proyecta en su transferencia un montón de elementos. Proyecta. Por ejemplo, qué guapa es esta dermatóloga. Definitivamente es muy bonita. Se parece bastante a una sobrina. Y ve, sí, la misma mirada. Es igualita a mi sobrina. Tan linda. Bien. Esos elementos son enviados, llegan al médico. El médico recibe esas proyecciones del paciente y comete el error de identificarse con ellas. Se identifica con esas proyecciones. Y entonces ahí el médico, en este caso la dermatóloga, empieza a sentir cierta especial simpatía por ese paciente. Y empieza a mirarlo con ternura y descubre que él la mira con ternura y empieza a sentir como que sí lo quiere mucho, como si fuera un tío. Y empieza a sentir que hay mucho feeling, hay mucha simpatía con este consultante, con este paciente. Después, la siguiente cita, ya el señor le lleva una tortica, algún regalito, y le dice, doctora, es que usted es igualita a una sobrina que yo tengo, ay, tan linda. Ella está haciendo la su especialidad en Argentina. Y la otra ya cae redondita ahí con la identificación proyectiva. Ay, ¿en serio? ¿Y cómo es su sobrina? ¿Y cómo era? Y le muestra la foto. Y cuando menos piensa, entonces empieza, justo antes de que venga ese paciente, a peinar como se peinaba la sobrina de medio lado y hablar como hablaba la sobrina. Y si el paciente le dijo, ay, no, y es que sobre todo cuando la ve así la cabeza hacia la izquierda, es que es igualita. Entonces, la misma médica de forma inconsciente empieza a ladear cada vez que ve al paciente, muchas más veces la cabeza hacia la izquierda y está completo el círculo. ¿Vale? Identificación proyectiva. ¿Por qué es peligroso? Porque ahí les comenté un caso bonito, digamos que se ve con cierta frecuencia y que no constituye un grave error en la clínica, ¿no? No hay problema, pasa. Pero a veces son identificaciones proyectivas muy inadecuadas. El paciente llega con proyecciones. Esta vieja es agresiva, esta vieja me va a regañar, esta vieja... Mire la cara de brava que tiene. Igualita a mi profesora. Y después, poco a poco,
Y sin darse cuenta de ello, esa misma médica empieza a mirar mal, a caerle gordo, a creer que ese paciente es un idiota, pues, que insoportable. Lo ve en la lista de la consulta externa. ¡Ah! Ahora sigue este imbécil. Identificación proyectiva. Es lo que Winnicott va a llamar contaminación. Usted trae al proceso actual basura del pasado. Pero por eso es tan importante que toda persona pase por psicoterapia, o al menos que todo médico pase por psicoterapia, porque si no está bien ensamblado el psiquismo, esto se va a dar muchísimo. Esto va a ser el pan de cada día. La gente hace muchas veces identificaciones proyectivas y ni se da cuenta. Ustedes lo han sentido cuando creen que se enamoran. Revisen su última relación fallida. Y ahí se van a dar cuenta como, ay, jue madre, hubiera leído yo a Klein antes, ya no me hubieran metido este golazo. Entonces, usted empezó a mandar en esa persona, ¿no? Una persona bien anodina, insulsa, perdón, cretina, más bien bobalicona y sin gracia. Pero usted proyectó en esa persona un montón de fantasías, ¿no? Usted empezó a ver a esa persona graciosa, ingeniosa, inteligentísima, generosísima, agradable, bondadosa. No, pues una belleza. Y esa persona se comió el cuento, se identificó con sus proyecciones. Y en un primer momento, sí, pues todo iba perfectamente. Porque hasta ella, que no le gustaba, qué sé yo, jugar tenis, como a usted sí le gustaba, empezó a ir con usted a jugar tenis y como a usted le gustaba escuchar, no sé, tecnopop, y entonces ella, ay, sí, sí, como que yo como que siento que me está gustando, sí, sí. Y usted decía, no, 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 esta es mi media naranja, esta sí. Platón tenía razón, ahora sí, hijo de madre. Pues mi otra mitad también. Ahí le gusta el tenis también y le gusta el tecnopop. Tan pronto desaparece ese primer momento de efusividad, tan pronto pasa la primera cascada de dopamina, que dura más o menos 6 semanas. Es que eso está bien estudiado. En neurociencia eso lo conocemos muy claramente. 6 semanas, menos dopamina en el núcleo septal, menos estímulo del núcleo accumbens, menos estímulo del tegmento. Y sí, la otra persona como que se va despertando y dice, oiga, no, a mí no me gusta el tecnopop, yo amo es el heavy metal y tan pendejo invitándome a tenis. No, nada, yo siempre eso es natación. Y se acaba la relación. Muchas veces la gente cree que se enamora y en realidad es un juego de identificación proyectiva y proyecciones masivas. Y así pasa con todo. En otras seducciones también. En la política se ve mucho eso. Usted cree que su candidato es una belleza, pues, que es el mismo Jesús sacramentado. Y nada. Después se da cuenta ya cuando lo eligen alcalde que es un mugre, que hasta usted que siendo su amigo lo hace esperar turno. Que a veces ni lo atiende. Uno dice, no jodan, ¿verdad? Uno sí que proyecta. Y el otro también. Y asimismo uno se identificó con las proyecciones de él. Él cuando estaba en campaña proyectaba mucha simpatía, proyectaba pues amor por el prójimo, proyectaba preocupación social, sensibilidad, nada. Y usted fue tan tarugo que se identificó con dichas proyecciones, ¿me hago entender? O sea, nada. Identificación proyectiva. ¿Uno cómo lo podría definir bien como para dummies?
es cuando usted recibe algo que otro le envía y termina respondiendo acorde con ese algo que le enviaron. La gente espera de usted que usted sea creída. ¿Por qué? Pues porque es una niña genio. Y entonces usted empieza a comportarse impotable, narcisista, arrogante, como suelen ser las niñas genio. Pero en últimas, era pura identificación proyectiva. Después usted descubre que puede ser genio sin ser arrogante. Que lo que los demás esperaban de usted no es usted. Es que ese es el punto. Son proyecciones de los otros. ¿Ya les quedó bien claro cómo era la identificación proyectiva? Es eso. Ese mecanismo de defensa fue descrito por Melanie Klein. ¿Vale? Sigue, por favor, Miguel Ángel. Bueno, el superego o superyo es lo mismo que describió Freud. Base de la conciencia moral, los ideales, el deber ser de las cosas, obviamente. Tiene que ver, no es la base, ahí hay un pequeño error, tiene que ver con la autoestima en la medida en que uno logre satisfacer a ese superyo o a ese superego. Y efectivamente, para Melanie Klein, pues hace parte de una porción escindida del yo, del ego. ¿Vale? Y aquí lo novedoso es que ella utiliza los célebres principios de tánatos y eros o de, digamos, pulsiones o instintos de muerte y vida que había publicado Freud en 1923 en un libro que es un clásico, que se llama justamente Más allá del principio del placer, 1923. Ahí ella entonces toma esa enseñanza de Freud y dice, pues claro, el superyo no siempre tiene instinto de vida. El superyo también puede tener bastante de tanático, bastante de muerte, bastante de agresivo. ¿Cuándo tiene principio de vida el superyo? Cuando es un superyo que lo protege. Piensen, ¿cuántas veces no se han librado ustedes hasta de la misma muerte por esa palabra, esa voz paterna o materna, o ese principio que no quisieron violar? ¿Cuántas veces? Usted estuvo a punto de subirse, no sé, a un puente ahí colgante que se mecía con el viento y le parecía el carajo la aventura y se acordó de su mamá diciéndole, cuidado mi hijo, se cae a los 4 años y oiga, sí, ¿no? No, yo creo que mejor acampamos aquí, no es bueno atravesar ese precipicio y efectivamente se salvó. Luego encuentra a las 2 semanas la noticia ahí judicial. Mueren 2 excursionistas en el puente. Lo salvó. Eso es un super yo o un superego, digamos, con predominio de pulsión de vida, de pulsión erótica. Eros para Freud es el instinto de la vida, de la conservación. Acuérdese. Acuérdese de usted pequeñito allá jugando a meter una puntilla al enchufe y su papá gritándole ¡no! Usted aterrado ahí soltó. Hasta lloró pues del grito tan salvaje que le dieron. Y el papá corrió así, casi que se cae saltando de la mesa del comedor. Y, está bien, está bien. Sí, papi, pero ¿qué pasó? No, eso es peligrosísimo. Eso trae la corriente. Usted ni siquiera sabe que, usted no sabe qué es un amperio ni un voltio. Usted no ha estudiado física. Usted tiene apenas 4 añitos.
pero usted ya va entendiendo rudimentariamente, uy, sí, ahí hay corriente, la corriente es una cosa que puede ser peligrosa, ¿m? Y que lo electrocuta, ¿vale? Uno tampoco ha visto pacientes electrocutados a los 4 años, no ha pasado por medicina legal, pero el papá le dice, se quema, queda chamuscado, queda frito. Entonces usted como, ay, o sea, si meto la puntilla ahí en el enchufe, no, puedo quedar chamuscado, yo mejor no lo hago. Bien. El super yo protege. El super yo puede estar alineado con el instinto de vida. ¿Qué anécdota recuerda a Miguel Ángel en la que el super yo lo haya salvado de meter las patas? Encontré una anécdota. Una vez que estábamos en el río, y como una cascada muy alta, y pues yo me quería tirar porque tenía mucho calor, tenía como 3 años. Y pues mi mamá me vio meter el brinco, pero me cogió de la mano. Y yo quedé como colgando entre el abismo y el charco por allá como a 20 metros de altura. Pero sí, pues ahí me formó el super yo de que no me gustan los ríos y que las alturas muy poco para mí. Claro, le salvó la vida prácticamente, qué buena madre. Y efectivamente, puede que ahorita usted sea prudente y no ande buscando saltar de ninguna cascada o no se meta a un río caudaloso. ¿Mm? Le gustan más las piscinas o los laguitos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien. Y fíjese que eso sigue sirviendo hoy en día. Ahora son otras las tentaciones. Ahora son otras las cascadas. Uy, no, yo mejor, yo qué voy a estar leyéndome todo esto que me tocó, qué pendejada. Klein, ¿no? Yo eso simplemente me meto a Wikipedia y ya copio y pego, tin, tin, tin y listo. Sale la exposición. Sale la exposición. Aquí lo hubiera hecho trizas. Donde se demuestre que no hay una apropiación del conocimiento y una asimilación didáctica de lo leído, pues la nota va a ser pésima. ¿Mm? Y la tentación estuvo, estoy seguro de ello. Era un fin de semana con festivo. ¿Mm? Siempre está la posibilidad de un paseíto, la posibilidad de un viajecito. Pero no, usted fue juicioso. Usted llevó el computador al paseo. ¿Mm? Y usted dijo, bueno, vamos a meternos aquí, así sea, a la Fundación Klein, a ver qué nos dicen, pero no vamos a hacer nada mediocre. Y por eso no hizo una cosa mediocre, la hizo bien. Fíjense, son otras cascadas, pero siempre está ese super yo al servicio de la vida. ¿Qué encontró Klein? Que también el super yo puede ponerse de parte de la pulsión de muerte, de la pulsión tanática, del tánatos, del cual había hablado Freud. Entonces sí, la pulsión de muerte hace que su super yo sea brutal, exigente, sumamente estricto, salvaje. Un super yo que no negocia, un super yo que no cede, un super yo rígido. Uno sí que encuentra eso en pacientes que intentan suicidarse o en pacientes con depresiones severas. Un super yo enorme. 20 años y no ha hecho nada, Miguel Ángel. Nada. Es un don nadie. ¿Usted sabía que a los 20 ya Mozart había hecho 20 sinfonías? Así es, un super yo estricto. Un super yo tanático. Y pues sí, a los 20 años Mozart había hecho 20 sinfonías, Tesla había descubierto un principio científico en física, eh, a los 20 años, sí, Lord Byron había publicado Don Juan,
Mucha gente había hecho cosas, pero pues nada. Uno no se deja maltratar por un super yo tan agresivo, un superego tan ático. Uno le dice así como, pues bueno, sí, es cierto. ¿Mm? No es que uno sea la gran cosa, no es que uno sea eh, ni Tesla, ni Mozart, ni Byron, pero pues sí, ahí vamos. Ya vamos coronando séptimo semestre, ¿Mm? Vamos a ser médicos. ¿Le parece poco? No me friegue. ¿Mm? Y ahí entonces no hay depresión. Pero hay superegos claramente brutales y exigentes que no perdonan una. Uy, puso identificación proyectiva y le quedó fue identificación. ¿Mm? Pues nada, sí. Yo me di cuenta, no crea que no, sí, pero pues qué. Lo importante es lo que usted expuso ahí en el fondo, la esencia. Ya. Ahora, un super yo agresivo, brutal, tanático, no se la perdona. Ignorante, imbécil, bestia, miope, animal de monte, claro. ¿Mm? Debía estar dormido con eso las diapositivas. Pedazo de alcornoque. Usted sí es un completo, pero un inepto, ¿no? ¿No le da vergüenza llegar con semejante error? Mire, mejor dicho, coja una soga y cuélguese y le hace bien al mundo. ¿Vale? Así es un super yo agresivo. Y así lo siente mucha gente. Ahora, ¿cuál es la clave en el psicoanálisis o en cualquier tipo de psicoterapia? Pues que el super yo no joda tanto al paciente. ¿Vale? Listo. Ah, sí. Identificación. Las cosas que pasan, ¿no? Listo. Ya. ¿Mm? No hay problema. Ahora, igual con un gesto de reparación, ¿cuál sería la reparación ahí? En cuanto al gesto de reparación, eh, pues no, uno puede decir como, ah, excúseme a todas las personas que me están viendo, que se me faltó una letra en este título, y lo que quiere decir es identificación proyectiva. Eso es una opción. O simplemente no dice nada y cuando le envía a los compañeros las diapositivas, pues ahí le mete la C. Sencillo, ¿vale? Pero lo importante es no dejarse maltratar por el animal. ¿Mm? Porque el superego puede ser muy violento muchas veces, tal como describió Melanie Klein. Violentísimo. De hecho, en ciertas culturas muy autoexigentes, en ciertas culturas muy obsesivas, perfeccionistas, como la japonesa, hay mucho suicidio por honor. ¿Mm? O sea, es increíble. En Japón cada rato se da suicidio que porque quebró una empresa. Pues, quebró la empresa, tranquilo, vuélvalo a intentar. No, pero en Japón se matan. ¿Mm? He conocido casos hasta de gente que se mata en Japón porque le rechazan una tesis de grado. Si por eso fuera, entonces se matarían todos los candidatos a doctorado que conozco. Nada. A uno le rechazan una, dos, tres, cuatro veces la tesis, tranquilo, fresco. Hasta que un buen día todo por fin encaja y usted convence al jurado y listo, se la aprueban. ¿Mm? Pero el superego agresivo sí que suele hacer daño. Sigue, por favor. Bueno, así como hay un Edipo temprano, también hay un super yo temprano. Sería a los 3 añitos y tiene que ver con eso, con que, uy, qué pecadito haber eh, imaginado cosas tan feas de mi papá o de mi mamá y vamos a ver cómo reparamos, vamos a ver cómo nos encariñamos de ese papá o de esa mamá, cómo
aliviamos ese odio que les tuve, o ese tremendo temor o esa aprehensión. Hay una canción que es famosa, que es de un argentino, que se llama Mi Viejo. ¿La han oído? Esa la cantan en todos los días del padre. ¿Listo? Es un buen tipo, mi viejo. Y que dice que el pobre viejo, pues sí, está viejo. La edad se le vino encima, dice un estribillo, sin carnaval ni comparsa, y que camina ya lerdo, y que sí, pues, que son distintos y todo. Y uno enseguida, es que, pues, para uno es inevitable cuando uno ve que en el asado familiar ahí empieza a chillar a alguien con esa canción. Uno ahí dice como, no joda, este sí vivió peleando con el papá toda su adolescencia, porque qué arrepentimiento tan berraco, ¿no? ¿No? Sí. Y nada, mi viejo es justamente el producto de un super yo temprano, de alguien que ya alcanza la posición depresiva y se da cuenta, pues que sí, que ese ser que alguna vez fue temido o rivalizado, no, pues, es un buen tipo, ¿vale? Es una buena persona, es alguien cariñoso. ¿Listo? Esa es la clave. ¿Mm? Sigue, por favor. La envidia kleiniana. ¿Listo? Entonces, la envidia para Klein es justamente esto, el enojo, la ira que se siente por alguien que tiene algo que uno desea y que muchas veces tiene que ver con el deseo de no solamente quitarle ese algo, sino de ver cómo se le daña. La envidia kleiniana fue descrita entre hermanos, sobre todo, y uno sí encuentra que tanto en niños como en adultos hay a veces grandes movimientos de envidia fraterna, tanto en niños como en adultos, o sea, o mejor dicho, niños de 5 y niños de 50, ¿vale? Uno observa a veces, por ejemplo, en sucesiones, cuando se mueren los papás, cómo por la herencia se sacan los ojos los hijos. Y se odian y se arman rencores pues enconadísimos y bandos familiares y todo. Pura envidia kleiniana. Y a veces es tan nociva la envidia, como Klein la describía, una envidia tan maligna que finalmente la persona envidiosa prefiere hasta que se le dañe lo otro a tenerla ella misma. Por ejemplo, aquí en la foto este niño se sentiría contentísimo de que a la hermanita se le cayera pues el helado. Y tengan en cuenta eso porque eso le pasa a todo el mundo. Eso nos pasa a nosotros también. ¿Cuántas veces usted no respiró pues y sintió un fresquito, como dicen los paisas, cuando preciso se arruinó la relación de noviazgo que tenía eh, alguien con esa persona que usted deseaba pero que nunca se atrevió? Sí, si no es mío, no es de nadie, ¿no? Envidia kleiniana, ¿vale? Ahora, ¿qué propone ella? Pues pasar de esa envidia justamente al poder entender que no hay problema, que en últimas todos podemos tener acceso al objeto amado. Vuelve y juega el concepto de ecuación pecho-pene, vuelve y juega el concepto de coito para Klein. Sí, ¿para qué envidiar al otro si usted también puede tener lo mismo? No sufra. ¿Mm? Y no crea que destruyendo hace más. Nada. Al contrario, la persona sana mentalmente celebra el triunfo del otro. ¿Mm? Lo comparte. Es más,
hasta le saca provecho. Si el día de mañana alguno de ustedes llega a ser presidente, yo no voy a decir, ¡uy, qué piedra! Nada, al contrario. Hola, Juliana, ¿te acuerdas de mí? El doctor Campos, el filósofo, el escritor, una embajadita en Viena me gustaría tanto. Listo. Alégrese del triunfo ajeno y, de hecho, disfrútelo porque a veces le toca a usted un poquito de las ganancias de la victoria del otro. Eso nos enseña Melanie Klein. Sigue, por favor. Bueno, el concepto de organización patológica ustedes lo entienden claramente en términos de trastorno de personalidad. ¿Listo? Una organización patológica de la personalidad es un trastorno de la personalidad. ¿Mm? Lo que veíamos, yo no sé, ¿con ustedes alcanzamos a ver trastornos de personalidad en segundo semestre? Ah, bueno, eso es un tema que me encanta. Igual lo vamos a ver este semestre otra vez. Pero es básicamente el entender que la organización patológica es aquella que se hace férrea, digamos, muy inflexible, muy dura, muy rígida, que es uno de los distintivos del trastorno de personalidad. La persona trastornada responde siempre de la misma manera. La persona trastornada responde siempre de forma, pues, inflexible, rígida, agresiva, violenta, o por lo menos unívoca a todos los sucesos, siempre igualito. La falta de variación, la falta de espontaneidad, la falta de flexibilidad en la respuesta conductual es uno de los sellos del trastorno de personalidad. ¿Vale? Ahora, pues sí, lo que decía Klein es cierto. Por lo general, el trastornado tiene un equilibrio psíquico muy precario, muy débil. ¿Mm? Y entonces por eso la rigidez lo defiende. La rigidez es narcisística, claro. No en el sentido de un trastorno narcisista de la personalidad, no, sino en el sentido de, digamos, me protege a mí, yo pienso en mí cuando soy rígido y no cedo. Y prefiero hasta darle la espalda a la realidad externa con tal de mantenerme yo ahí, en lo que yo soy, pero es para no sufrir, ¿vale? Porque por lo general el trastornado sufre y hace sufrir. Ahora, de la organización patológica, ¿cómo pasamos a la salud mental? Pues sí, en la medida en que aprendamos a ser más flexibles, más variados en nuestras respuestas, cuando tenemos más inteligencia emocional, cuando no nos dejamos determinar por el entorno. Determinarse es acción-reacción. Ah, me pasa esto, entonces voy a hacer esto. No, nada. En vez de ser tan reactivos, somos más proactivos. Si pasa algo en mi entorno, pues bueno, pero yo no caigo en ese juego. Nos hacemos más pacientes, toleramos la frustración, tenemos más capacidad de espera. En la medida en que logramos eso, tenemos más y más salud mental. Nos hacemos tranquilos, superamos la envidia, dejamos de ser tan inflexibles. Esa es la clave. Sigue, por favor. Los objetos internos, pues, se explican sencillamente con el mecanismo de defensa llamado introyección. Todos tenemos contacto con otras personas que en la jerga kleiniana se llaman objetos.
Un objeto es una persona, un ser vivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con los objetos que introyectamos? Pues que nos identificamos, nos parecen interesantes de alguna manera, ¿no? O nos parecen útiles de alguna forma y los internalizamos. Copiamos cosas de ellos, aprendemos cosas de ellos. Los hacemos objetos internos. Así es como muchas veces aprendemos en la carrera, por ejemplo, de los profesores. Los objetos externos son los doctores X, Y, Z, pero fíjense que los objetos internos son muy distintos. No son ellos. Son las imagos, las imágenes, las introyecciones que hemos internalizado de ellos. Y entonces, ay, tan bonito que se ve el otro Olivares, siempre de corbata, tan elegante. Yo empiezo a usar corbata. Listo. Uy, el doctor Valencia, qué bacán, le queda ese copete así, y ahora que está medio gris, eso no joda. Y entonces yo me empiezo a hacer el copetín ahí. Y conocen, no sé, a la doctora Cabeza en noveno semestre. Ah, ella es tan elegante, tan cute. Yo quisiera en verdad ser así elegante y entonces el mismo carro de ella me lo compro yo. Y así. Y al final uno descubre cuando está en el internado que es una sumatoria de un montón de objetos internalizados, que uno es como un megamix ahí de todos los profesores. Y termina hasta diciendo cosas que decía un profesor. Ahí me han contado varios internos como, no, pues que es increíble. A veces hasta soltamos las mismas expresiones suyas, doctor. Fíjese. ¿Mm? Eso es un objeto interno. Ahora, a ti te tocó fácil, Miguel Ángel, porque Melanie Klein habla de la internalización y ahí se queda. Al grupo pasado le tocó un autor que se llama Ronald Fairbairn, que se habla de los objetos buenos internalizados e idealizados y los objetos perseguidores, y eso es mucho más complejo, porque hay splitting, disociaciones. Melanie Klein la puso simple, no como Fairbairn. Klein decía, listo, un objeto interno es aquella imagen mental que nos hacemos de otro objeto. Listo. Lo que incorporamos de esa otra persona. ¿Y cómo lo incorporamos? Pues aprendiendo. Gestos, expresiones, miradas, apariencias, pensamientos también, ideas. Por eso son tan importantes los papás o los profesores, especialmente los de kinder y primaria, porque básicamente el niño los está internalizando y se acaba identificando con ellos. ¿Vale? Bueno, sigue por favor. Bueno, por obvias razones, ella se fue dando cuenta que el diván no era muy útil en el psicoanálisis de niños y entonces ella jugaba con los niños en el suelo y los animaba a que pintaran. Y obviamente se dio cuenta de una cosa interesante. A veces lo que no es expresable lingüísticamente para el niño es expresable gráficamente en el dibujo. Ahora, el error de Klein estaba a veces en llevar siempre a todos los dibujos infantiles su propia teoría. Es un error en el que muy fácilmente la gente cae. Un error narcisístico. Le soy sincero, yo nunca vería pues unos pechos ahí en esa zona de algas verdes donde el niño pintó la estrella de mar.
Por eso es mucho más inteligente lo que dice Jung, que en realidad el símbolo depende del analizado. Cada quien tiene su especial simbolismo. Si un paciente A sueña con espadas, no es que esté soñando con penes como diría Freud o como diría Klein, sino que efectivamente para algún paciente pueden ser penes, para otro paciente pueden ser de pronto rivalidades, para otro paciente puede ser un conflicto que se avecina o que está viviendo en su vida. La espada o las espadas pueden simbolizar poder, guerra, prestigio o simplemente ser espadas. Simplemente está soñando con espadas y pues va uno a averiguar y preciso, el paciente le cuenta, sí, doctor, es que estoy haciendo una tesis, usted sabe que estudio historia, eh, es una tesis de la Edad Media y sí, me tocó ir a Toledo y en Toledo vi una fábrica de espadas y me enseñaron cómo era una espada toledana, hasta me compré una en miniatura y las espadas, pues con razón soñó con espadas, ¿me hago entender? Listo. Entonces, a favor de Klein, sí. Le permitimos al niño la simbolización, ¿sí? Lo que ella llamaba la representación indirecta de un conflicto pintando. Hasta ahí, nadie pelea con Melanie Klein. Ahora, ya cuando ella empieza a ver sus símbolos en los dibujos de sus pacientes, ahí sí, pues no hay que ser Ana Freud para decir, no, pues tampoco. No estoy de acuerdo. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, la fantasía inconsciente, en realidad esto es un concepto freudiano. Ya Freud había hablado de las fantasías, pero ella lo mejora un poquito. Ella dice que sí, finalmente la fantasía es la representación mental del instinto. Una afirmación atrevidísima, es decir, todavía en neurociencia está en conflicto eso. ¿Mm? Hay quienes dicen que la fantasía viene antes, ¿Mm? Lo diría Chomsky, lo diría Bion, ¿Mm? Y hay quienes dicen, como ella, que la fantasía viene después. ¿Mm? El ejemplo que da Miguel Ángel, sí. Pues, el chico este lo que está sintiendo es básicamente una cascada hormonal, mucha norepinefrina, noradrenalina, bastante dopamina y está deseando descargar por algún lado esa inquietud sexual que lo perturba. Encuentra a esta chica, listo. Entonces ya tiene en quién proyectar, ya se arma la fantasía. Una explicación muy kleiniana, porque acuérdense que Klein entendía el mundo en términos de proyecciones e identificaciones, ¿no? Y de identificación proyectiva. Aquí, digamos que la fantasía sería esa, como el pobre muchacho está desbordado por el instinto. ¿Mm? Tiene 15 años, de verdad, está pegado del techo, está muy fogoso, muy ganoso, ¿Mm? Y siente mariposas en el estómago. ¿Vale? Y conoce a esta otra muchacha, ¿listo? Que además hasta bien fea se ve, ¿no? Pero pues como el tipo proyecta, listo, proyectó. ¿Qué pasaría, Miguel Ángel, si hubiera una identificación proyectiva? Si era una identificación proyectiva, ella asumiría ese rol seductor. O sea, él, como tiene esa ansiedad de descargar, la ve a ella como la forma para descargarse y proyecta esas ideas seductoras y entonces la empieza a ver como si ya lo estuviera seduciendo y la empieza a mirar de otra forma.
Por ejemplo, empieza a ladear la cabeza o a adoptar una expresión corporal que le indique a ella también esa como necesidad del deseo sexual y ella va a interpretar, pues si cae en esa identificación proyectiva, va a empezar a identificar el rol, identificarse en el rol de también del deseo sexual y lo va a interpretar como agarrándose el pelo o arreglándose acá arriba o mirándolo así de reojo, o guiñándole un ojo, no sé, también. Exacto. ¿Mm? Es decir, la identificación proyectiva ahí consistiría en que ella respondiera a la necesidad de él coqueteando y seduciendo. Y pasa en la vida, pasa muchísimo. Es muy fuera de serie el adolescente. Yo solamente he tenido uno increíble. Que inclusive, pues no me habló en términos de intención proyectiva, pero me dijo algo súper kleiniano, como, sí, sí, doctor, yo veía que ella me miraba y como que me buscaba y en el recreo se hacía la tonta para aparecer siempre de frente mío y no me gustaba de mucho, pero ella de pronto pretendía que de tanto mirarla y de tanto estar ahí presente ella, yo hasta me enamorara de ella, ¿no? Pero pues no, menos mal, no. Yo sigo siendo fiel a Laura. Ahí está. Caso real, un chico real de un colegio de aquí de Armenia, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Qué pecadito con Laura, pero la otra amiguita, Alejandra, estaba que se le metía por los ojos y él cayó en cuenta del asunto y no cayó en la identificación proyectiva. Pero como les digo, uno entre 20, ¿no? La inmensa mayoría de la gente cae en la identificación proyectiva. Es muy sencillo. Y por eso es que es tan exitosa la publicidad. Más adelante, con otro grupo, vamos a tocar a un autor que se llama Watson, James Watson, que efectivamente, después de trabajar como psicólogo casi 40 años, llegó a ser gerente general de Coca-Cola. Y Watson hizo muy buena publicidad para Coke Company, siendo director general de eso. La publicidad, la propaganda, básicamente juega con la identificación proyectiva. ¿Listo? Ahí ustedes van cachando. Sigue, por favor. Ahí está el niño, Dick. Sigue, por favor. Uh-huh. Bueno, dentro de la técnica, entonces, no usa el diván, sino que va al suelo con el niño. La asociación libre de la cual hablaba Freud sí la usa, pero con niños grandecitos, de 10, 11, 12 añitos, con más léxico, pero en realidad ella está convencida de que es el juguete, que es el juego, el que expresa lo que hay a nivel inconsciente en el niño. ¿Mm? Tanto los simbolismos en un dibujo como en un juego, como las fantasías. ¿Vale? Y efectivamente a ella los niños la querían muchísimo, muchísimo. La otra vez alguien expuso en un congreso qué fue de la vida de los alumnos de ella y creo que el que le dijo que le iba a amar toda la vida, Ricky o Richard, él después efectivamente fue piloto y muy valiente y todo, con que era un niño bien asustadizo y él la recordaba con mucho amor. ¿Mm? Y así otros. Era una muy buena doctora, sin ser doctora, para que vean. ¿Mm? Hay una psicóloga exitosísima que a mí hasta me gusta mandarle audiolibros de ella a algunos pacientes, que se llama Luisa Hay, famosa. Les juro que si ustedes buscan en la biblioteca de su casa
hasta un libro de Luisa Hay encuentran por ahí, y ella no era ni siquiera psicóloga, sino una mujer, pues sí, muy sufrida, que se enfrentó a los dramas de su vida con fortaleza, energía, resiliencia, y sí, tuvo mucho para enseñar, para guiar. Yo mismo he aprendido mucho de Luisa Hay y no me da vergüenza reconocerlo en público, pues, ¿vale? Muchísimo. Me ha servido más que un montononón de grandes eminencias que no ayudan mucho a los pacientes. En cambio, ella tiene un librito que se llama Autocuración, que es una preciosura, que se lo envío a toda la gente que tiene algún tipo de problema psicosomático y funciona. ¿Vale? Pues, sí. Sigue, por favor. Así es. Este libro es un hit, es un clásico. Relato del psicoanálisis de un niño. Ujú. Que publicó además poquitico antes de morirse. De hecho, las ediciones en castellano son ya post-mortem. ¿Mm? Sigue, por favor. Ahí está. Muy simpáticos los jugueticos que usaba ella, sí. Hoy en día todos los juguetes que usa uno son de plástico y son hipoalergénicos y con nada que se pueda tragar. Increíble cómo era la seguridad del paciente tan mala en esa época, que en verdad un carrito de estos, una llantica, se puede comer con facilidad o algo, pero bueno. Eran los felices años 20, tranquilos. Sigan, por favor. Así es, así es. Básicamente la ansiedad que siente el niño para hablar se disipa cuando uno coge simplemente un juguete o que el niño pinte, o a veces dándole al niño eso, lo que ahí pone Miguel Ángel: papel, tijeras y lápices, y a crear con los niños. ¿Vale? Sigue, por favor. Sí, tal cual. Sigmund Freud, su inspirador, su héroe, el autor favorito, pero pues ella hizo una lectura muy peculiar de Freud, ¿vale? Y conceptos como pecho bueno, pecho malo, la envidia fraterna o la envidia maligna, mmm, el complejo de Edipo temprano, la identificación proyectiva, la ecuación pecho-pene, el super yo o superego tanático versus el super yo o superego erótico. Todo eso son aportes muy originales de alguien que supo leer y entender a Freud de una manera también muy particular. Y como les digo, ella siempre fue pedagoga, fue profesora. Nunca se graduó de médica, mucho menos psiquiatra. Sigue, por favor. Listo, muy bien. Árido, yo sé que hoy fue un ladrillo, porque ella es así, árida, árida de leer, dura, pero es como esas cumbres que usted escala y que llega sin aire, pero ya en la cima se da cuenta del panorama tan lindo que tiene como vista, ¿vale? Ella es ahí, traté de hacérselas entender bien facilita, masticadita, pero créanme que eso de los autores que lo pone a uno de rodillas en la residencia es Melanie Klein, eso. Y Lacan, ¿a qué le tocó Lacan? A mi doctor. Ay, bueno, Sara Jimena. Dios te bendiga, esperamos que lo hayas entendido, porque ese sí que era incomprensible, pero bueno, es toda una aventura. Ya lo vamos a ver entonces mañana. Mañana vamos con Freud, el viejo, con Sigmund, y después con Jacques Lacan, ¿vale? Y luego ya los otros. No se angustien que porque hoy nos demoramos demasiado con una sola.
porque ya los otros son más sencillitos, son mucho más llevaderos. ¿Vale? Nos vemos mañana entonces. Cuídense muchísimo. Muy feliz tarde. Gracias, doctor, lo mismo. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Luego. Listo. Ah, ¿verdad que fue festivo? No, friegue. Y mañana ustedes pueden un cachito o no, ¿cierto? No, la tarde la tienen llena del núcleo, ¿no? Sí, no, no, no. Sí, no. Exacto. Sí. Ah, listo. Entonces, el siguiente lunes vamos a meterle el diente a Lacan y a Freud. Bueno, cuídense muchísimo. Hasta luego. Que lo pasen bien. Gracias.